Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado el deseo de querer adquirir una propiedad, en este caso una casa o un departamento. Dentro de estas alternativas vemos que los costos o créditos hipotecarios son muy elevados y además muchas personas como youtubers, asesores financieros y demás dicen que es una de las peores inversiones que podemos hacer o económicamente no está muy bien, dado que se pueden hacer o tomar otras alternativas para esta parte. Pero creo que muchos dejan de lado el hecho de que muchas personas sí quieren adquirir su propiedad o tener un patrimonio, aunque sea una idea arraigada o heredada por nuestros padres. El día de hoy vamos a ver una alternativa para poder adquirir una propiedad a un costo razonable. Quédate y descúbrelo. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una simulación para un crédito hipotecario y este video tuve mucho interés de hacerlo porque uno de los temas que más se tocan en la parte de finanzas personales es el hecho de que mucha gente quiere adquirir una propiedad, hablando de una casa o un departamento. Y hemos visto, o en lo particular yo he visto que muchos asesores financieros, en la parte de muchos creadores de contenido que se dedican a la parte de finanzas personales y demás, hablan respecto al tema que es una muy mala inversión el hacerte de tu casa. Esta parte de adquirir una propiedad, dado que pues es muy difícil que contemos con los medios suficientes o con el recurso suficiente monetario para poderla comprar de contado. Entonces, cuando vemos las alternativas de créditos, pues bueno, las tasas son muy altas, los intereses que se generan son pues bastante altos y terminamos pagando más del doble del valor de la propiedad. Entonces, por estas razones se cataloga que es muy mala inversión. Pero sin embargo, yo creo que están dejando pasar algo muy importante de lado, que es el hecho de que muchas personas sí tenemos ese deseo de adquirir una propiedad, independientemente de esa parte de si es una buena o mala inversión. Creo que uno de los factores más importantes es el hecho de que es un gusto que tiene la gente, es algo que pues una de las condiciones por las que tú trabajas, así como tener una buena vida, alcanzar la libertad financiera, preocuparte de ciertas situaciones económicas en menor medida, pues bueno, también el hecho de que una de las cosas por las que tú trabajes o tú quieras alcanzar una meta o un objetivo, pues es también hacerte de una propiedad de este tipo. Entonces, con base en esto, pues bueno, creo que es una de las cosas que se tiene que considerar mucho. Si bien una de las críticas más grandes que se tiene actualmente en esta parte es el hecho de que son ideas que traemos desde nuestros abuelos o nuestros papás, que anteriormente se veía muchos que tienes que trabajar para conseguir tu casa o hacerte tu casa, y es como que algo muy marcado, ¿no? Entonces muchos sí nos quedamos con esa idea y otras personas también tenemos la idea de que es algo que queremos en la vida, independientemente si lo vemos como una buena o mala inversión. Creo que también es una manera de invertir en nosotros porque es cumplir un deseo o un anhelo. Entonces, con base en esta parte, pues bueno, ahorita hice un análisis de las diferentes alternativas y que al final sí es posible sin que nos salga en un costo tan elevado, y en algún momento, pues bueno, llevando una estrategia eh, bien definida, pues nos pudiéramos alcanzar el objetivo de comprarla de contado y hasta adquirir algo mejor de lo que estábamos pensando. Entonces, como primer paso, hice una investigación de diferentes créditos hipotecarios y bueno, partí desde la calculadora de la Conducef. En la parte de la descripción les dejaré los enlaces de los diferentes cotizadores y la parte de la calculadora de la Conducef. El primer ejemplo que hice para esta parte es al día viernes 14 de mayo, es con un valor de un inmueble de 2 millones, un enganche de 200,000, que es el 10%, que es lo mínimo que nos piden la mayoría de los créditos hipotecarios. Y también una parte muy importante es que cuando estamos ya pensando con adquirir o comprar una casa o un departamento, es el hecho de que ya tenemos que tener ciertos montos cubiertos, que es mínimo la parte del enganche y los gastos adicionales que se van a ver, porque si partimos de la idea de no tener nada, pues bueno, esto pues realmente se complica, nadie nos va a prestar un 100% del crédito de lo que necesitamos. Entonces tendríamos que partir que en estos ejemplos ya se tiene un monto mínimo del 10% considerando el valor de este inmueble. Como punto número 3 tenemos el monto del crédito, que quedaría en 1,800,000, unos ingresos de usuario de 20,000 pesos,
y un plazo a 20 años. Ahorita vamos a ver esta parte de los ingresos que tenemos y ciertas consideraciones que tenemos que tener y que son muy importantes. Este ejemplo y la manera en que lo vamos a hacer es a través de una alternativa que se llama apoyo Infonavit, que considerando la parte de la gente que trabaja para un patrón, para una empresa, o sea, en el sector público-privado, pues bueno, esta parte creo que es la mejor alternativa para poder disminuir los costos que tenemos del, del Infonavit. Esto vamos a entrar un poquito más a detalle más adelante, que es el apoyo Infonavit, porque lo considero como la mejor alternativa para poder liquidar o comprar un bien en esta parte del bien inmueble y ver las bondades o las ventajas que se tienen en esta parte. Entonces, considerando estos datos, la calculadora de la Conducef nos da ciertos resultados y una de las cosas que noté es que podemos acomodar esta tabla dependiendo de los ingresos a comprobar, el pago mensual y los aspectos más importantes. Yo consideré el pago del pago total de todas las mensualidades, que al final es lo que vamos a terminar pagando, la tasa de interés y el CAT, que es el costo anual total. Entonces, si acomodamos esto de las tasas más económicas a las más caras, vemos que por tasa de interés la más económica es una hipoteca de Banamex y con un costo anual total de 11.1. Sin embargo, si nosotros hacemos este cambio a lo más económico del pago total, vemos que Scotia es la mejor alternativa porque al final el crédito es lo que vamos a terminar pagando. Y hay que considerar que esto partimos de que la tasa de interés es más alta que la parte de Banamex en comparación y su CAT también. Pero aquí ustedes se podrían preguntar cuál es la diferencia, por qué con una tasa más alta y un CAT más alto el termino pagando menos. Esto pues pueden ser varios factores. Esto puede ser que dependiendo en cómo se acomoden las mensualidades pues, pueden ir de menos a más, entonces los montos mes con mes van aumentando y esos montos o esos pequeños montos adicionales se van a la parte de capital y eso va disminuyendo el interés que vamos a pagar por el monto total. Punto número dos, la parte de los seguros. Cuando solicitamos un crédito hipotecario nos ponen infinidad de seguros, que son seguros de daños para la propiedad, seguros de vida, seguros de desempleo. Entonces los costos entre una institución y otra pueden variar. Esos seguros se pagan de manera mensual dentro del cobro de nuestra mensualidad y bueno, unos son más altos, unos son más baratos y eso al final repercute directamente en el costo total porque ahí ya no es una tasa directamente o las tasas que se aplican no van directamente a esos costos de los seguros. La tasa de interés va directamente al monto que nos prestan, más aparte los montos que se tienen que pagar por estos seguros. Entonces puede notarse esta diferencia de las tasas de interés en el sentido que aunque sean más alta, Scotia probablemente pueda tener seguros más económicos y los montos en general del evalúo que se tiene que hacer, la investigación, este, y otros gastos adicionales que se requieren pueden ser más económicos y al final en la suma de todo esto pues representa bastante el ahorro. Entonces en esta comparativa Scotian con una tasa más alta a comparación de Banamex, estamos pagando aproximadamente casi 400,000 pesos, aunque las tasas, pues bueno, son distintas y pareciera ver o de primera entrada que una tasa es lo más atractivo y sí, pero hay que considerar otros aspectos y valorarlos. Ahora bien, una de las ventajas que tenemos de ya tener una cuenta en un banco es que podemos acceder a tasas de intereses más económicas y reducir algunos costos. Por ejemplo, en la parte de Bancomer, aquí podemos ver que tenemos una tasa del 7.9% anual, la cual pues bueno se reduce bastante a la que tenemos acá, prácticamente 1.35% menos, el cual pues bueno podría ser muy atractivo. Entonces estas son de las alternativas adicionales que teníamos que ver, porque esto ayudaría mucho a reducir el costo de la casa. Entonces, ahorita vamos a ocupar este simulador de Banamex y vamos a considerar un aspecto importante que es la parte del apoyo Infonavit, que este simulador en ocasiones, pues bueno, es bastante bueno para esta situación. Vamos a ver que esperar que cargue. Vamos a ingresar los mismos datos, partimos de 2 millones. Vamos a poner que se ocupa esta en la parte se va a comprar en la Ciudad de México a 20 años y calcular con un crédito Infonavit o Foviste. Aquí la alternativa es apoyo Infonavit. ¿Qué es el apoyo Infonavit?
Cuando nosotros trabajamos para una empresa, el patrón está obligado a pagar el 5% de nuestro sueldo bimestral o se paga de manera bimestral y esas son las aportaciones que hace la empresa al Infonavit. Entonces, este 5% es por los 2 meses que estamos trabajando. Entonces, aquí vamos a poner que nosotros ganamos un sueldo de 20,000 pesos mensuales, que al final el 5% de esos 2 meses pues van a ser 2,000 pesos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el cálculo con esta parte y vamos a esperar los resultados y vamos a ver cuál es la ventaja de pedir un apoyo Infonavit o esta alternativa que nos da esta institución. Dentro de estas alternativas que tenemos es que el apoyo Infonavit, cuando se solicita de esta manera, el patrón ya no tiene que hacer las aportaciones directamente al Infonavit, sino estas aportaciones se llega a un acuerdo con la institución bancaria, se hacen unos trámites administrativos en los cuales el Infonavit de manera bimestral hace esta aportación este, al banco y esto se va directamente, aunque sean montos muy pequeños y que estén por debajo de la mensualidad, estos montos adicionales de manera bimestral se van a abonos a capital. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de manera bimestral vamos a estar haciendo aportaciones a capital, lo cual va a producir que los intereses sobre el préstamo original vayan bajando y esto se va a ver reflejado bimestre tras bimestre. Bueno, aquí vemos que sucedió un error, vamos a volver a hacer otro intento. Y vamos a ver, y aquí ya volvió a cargar el simulador. Son 2 millones, la parte de la Ciudad de México y calcular el crédito. La opción, la simulación con los 20,000 pesos. Esto, es importante mencionarlo, tienen que ser brutos. Entonces vamos a esperar si ya hace esta parte. Y ya lo generó. Excelente. Miren, aquí vemos que las tasas son parecidas a las que veíamos allá en la calculadora de la Conducet, si acaso un poquito más altas, considerando esta parte, pero bueno, el K total es muy parecido y vemos lo que nos piden mínimo de enganche, la parte de la tasa de interés, el pago mensual y los ingresos mensuales a comprobar. Ahora bien, aquí en la parte de tabla de amortización vamos a poder ver lo que les comentaba. Ustedes pueden ver en esta tabla de amortización cómo se distribuye la mensualidad, la parte de los intereses, lo que se amortiza, que es directamente la parte de lo que se va a pagar el crédito, el monto a capital, el total de la mensualidad y lo que les decía, seguros de vida y daños. Estos pueden variar y vemos que realmente es un costo muy, muy alto, 1,485 pesos mensuales de puros seguros. Y la parte de las comisiones del crédito que en algunas instituciones se van de manera, eh, digamos, diferidas. Entonces, pues bueno, esto también es un monto adicional. Y la parte de pagos anticipados. En esta parte son los pagos que pudiéramos hacer nosotros, pero como pueden ver aquí, mes con mes, o bueno, de manera bimestral, se van haciendo las aportaciones de apoyo Infonavit, lo cual esto pues nos ayuda a reducir un poco el monto. Y como pueden ver aquí los totales, tenemos que por un monto de 1,800,000, pues bueno, estamos pagando más del doble, lo que nos están prestando, 3,262,000. Y con la comparativa acá es, bueno, un poquito más alto. Aquí tendríamos que hacer las validaciones necesarias y ver que, pues bueno, considerando la parte de tener cuenta en este banco y ciertas ventajas de ser cliente, nos pueden dar unas tasas más especiales y preferentes. Ahora bien, una de las ventajas de ocupar el apoyo Infonavit es el hecho de que el monto que tenemos ya en nuestra subcuenta puede ayudarnos para cubrir la parte del seguro o para cubrir otros aspectos como la parte del avalúo, escrituración, esta parte de la comisión que solicitan los bancos y pudiera ayudarnos. Porque si se dan cuenta, en este ejemplo, el seguro pues va bajando conforme se va a terminar el crédito, pero hay unos montos que se mantienen, como estos, como la parte de la comisión durante todo el crédito. Y en este caso no son los 240 mensualidades, son menos, son aproximadamente 2, 3 años menos, pero bueno,
Al final son 16, 17 años que tendremos que considerar estos pagos. Y bueno, los montos sí, aquí vemos que la mensualidad poco a poco va disminuyendo, pero bueno, realmente sigue siendo bastante caro. Otro ejemplo que tenemos aquí es el cotizador hipotecario de Banorte. Vamos a hacer un ejemplo rápido antes de pasar a las simulaciones y las alternativas las cuales les propongo. Y vamos a ver qué resultados nos da este simulador. Miren, aquí la tasa también es muy atractiva, es del 8%. Revisamos la comparativa con la parte de la Conducet y por ejemplo, aquí vemos que no está considerado el tema de Banorte. Entonces, bueno, podemos revisar el detalle de esto. Las mensualidades, voy a regresarme un poquito y aquí las mensualidades son a 20 años, son menos, pero el plazo es más largo. Aquí parece que sí lo está cumpliendo. Y aquí nos dan más detalles. Por ejemplo, la comisión por apertura son 18,000 pesos. El crédito, pues igual al 90%. El pago inicial estimado, que son los 200,000. El enganche más otros gastos que va a incluir, incluidos el avalúo, el enganche requerido, los gastos notariales, la investigación, etcétera. Y bueno, en la parte de los pagos mensuales, pues bueno, vamos a ver la tabla completa de cómo se distribuye. Y por ejemplo, aquí vemos que la tasa se mantiene al 8%, eso es bastante adecuado. La parte de los saldos, lo que se va a capital, al interés. Y aquí vemos también la parte que les decía, los seguros. Los seguros son importantísimos porque esto es lo que realmente es una ventaja y una de las ganancias para el banco, porque obviamente se aseguran dentro de sus mismas aseguradoras que llegan a tener estos bancos. Entonces ya es un negocio, digamos, completo para ellos. Aquí vemos igual la comisión diferenciada, el pago mensual y el saldo final. En este caso vemos que no tiene los montos totales al final del crédito y vemos que aproximadamente sí son los 20 años, las 240 mensualidades. Entonces, pues bueno, esto es otro aspecto a revisar y vemos que las tasas son atractivas, pero el tema de los seguros es algo que cuando estamos pidiendo un crédito hipotecario dejamos pasar. Y por último, vamos a ver esta parte de la simulación de crédito con el Banco Banamex. Vamos a establecer las reglas, que son pagos fijos por el valor de la casa. Tenemos el apoyo de otro crédito, vamos a ponerle que no. Darle continuar, el valor de la casa, pues partimos de lo mismo. Son los 2 millones. Porcentaje del enganche, aquí no nos deja escoger el 10%, va a tener que ser el 15%. El plazo 20 años como lo hemos hecho con los demás. Y quieres amarrar tu tasa a 12 meses, esto sería lo ideal para que sea tasa fija como en los demás. Y vamos a ver los resultados. En este caso vemos que el pago mensual es más económico que los otros. Este sí se ve igual a 20 años comparándolo a la parte de Banorte. El gasto inicial es menor. Y bueno, aquí tenemos los detalles. La tasa anual es más baja, es del 9% y probablemente si somos clientes nos pudieran dar algo adicional. Aquí también hay que incluir el hecho de que, bueno, estamos partiendo de un monto, estamos dando 100,000 pesos adicionales, que es la parte del enganche que subió un poquito, la parte de los ingresos requeridos y bueno, igual aquí se viene la parte de los seguros. Si bien podemos ver los seguros, realmente a mí se me hacen muy costosos. Un seguro de vida 850 pesos mensuales, el seguro de daños, por ejemplo, tiene un costo de administración. Estos también de las cosas que ayudan a reducir los gastos. La parte de gastos notariales, el enganche, el avalúo, que miren aquí, se puede observar que puede ser reembolsable. A lo mejor aplicaría con ciertas condiciones si uno es cliente o no. Y aquí, por ejemplo, para esta parte que le pusimos de que se pudiera amarrar la parte de las tasas, pues vemos que tenemos un costo. Entonces es importante considerarlo. Vamos a ver la tabla de amortización, qué resultados nos da. Y bueno, aquí está el despliegue de todo. Y aquí está la parte de los prepagos que se pudieran hacer. Y vamos a validar que este igual se va a 240 mensualidades, o sea, los 20 años. Entonces, realmente si partimos de lo que vimos en este simulador, estamos viendo que realmente estamos pagando aproximadamente el doble de lo que estamos adquiriendo. Ahora bien, la alternativa la cual yo consideré. Una de las partes que yo quise simular es el hecho del apoyo Infonavit, que habíamos dicho que era pues el 5% de manera bimestral de nuestro sueldo bruto.
Entonces, para un sueldo de 30,000 serían 3,000 pesos. El monto destinado a la vivienda, como pudimos ver en los demás ejemplos, estamos pensando que si vamos a adquirir una vivienda por medio de 2 millones, creo que está en el estándar. De hecho, hay propiedades ya muy caras en el Distrito Federal por arriba de 2,5 millones, 3, 4, 5 o hasta más, dependiendo de la zona. Creo que está en un monto moderado porque hay departamentos que van desde 1,300,000 a 2 millones y bueno, digamos que es el promedio en algunas zonas céntricas o no tan céntricas de la ciudad, pero que están cerca de zonas convenientes del metro o de las zonas godines, digámoslo así. Entonces, si estamos pensando en el monto de la vivienda, estamos considerando que vamos a pagar montos arriba de 14,000 o 15,000 pesos mensuales para esta parte. Igual, aquí tendríamos, si contamos con pareja, nos pudiera ayudar para esa situación. Aquí solamente estoy destinando 8,000 pesos. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que yo puedo dar 14,000 o 16,000 pesos, pero la mitad de eso no lo estoy considerando porque pues no voy a adquirir la casa en este momento. Voy a seguir rentando, voy a ir a rentar si es que vivo con mis papás o ya me voy a casar y necesito un lugar para vivir y la idea es juntar un monto adicional y ver las alternativas para esta parte. Entonces pongo que la mitad se iría a renta o un 40-50% y la otra mitad se va a la parte de la inversión que vamos a hacer. Entonces aquí pongo la simulación que ya tenemos los 200,000 pesos, que es el 10% de enganche y los años de invertir. Entonces, en este ejemplo pongo que voy a estar con mi pareja o de manera individual viviendo o rentando por 7 años y 8,000 pesos voy a estarlos enviando directamente a la parte de inversiones. Ahora bien, muchos pudieran decir es que si ganas 30,000 pesos brutos menos impuestos, y vas a destinar 16,000 pesos, te estás contando con la parte de vivir con menos de 15,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, esto sí es una realidad, pero aquí estoy también considerando que, pues bueno, es una simulación lo más real posible y puede que nuestra pareja nos pueda ayudar para cubrir ciertos gastos, que es como parte de la renta y ciertos casos del hogar. Entonces estoy aquí simulando lo que se puede hacer por una sola persona y el ingreso de una sola persona para la parte del apoyo Infonavit que vamos a ver más adelante. Entonces aquí pongo dos alternativas de inversión. Una es a través de una SOFIPO o a través de las SOFIPOS, que bueno, esta parte nos dan un rendimiento promedio entre el 10-9% de rendimiento anual. Yo le puse un 9%, considerando que, por ejemplo, el Cubo Financiero da 8,5, por arriba de un año da 8,7, Supertasas sigue dando el 10, Finsus da 9,6, entonces, pues bueno, lo redondea a 9. Y otra inversión es a la bolsa a través de un ETF. Saben que soy muy fan de SP500, que ha demostrado a través del tiempo mantener una constante en los rendimientos, y este de VOO, que yo hice la simulación, tiene rendimientos del 14% anual en los últimos 10 años. Entonces pudiéramos considerar lo que es un 14% de rendimiento anual. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Al pasar 7 años, el monto invertido de nuestros 200,000 pesos más los 8,000 pesos de manera mensual que estaríamos aportando durante 7 años me daría este monto al final. Para una SOFIPO, tenerlo distribuido en varias SOFIPOS, me estaría dando 1,248,000 pesos aproximadamente en 7 años, y a través del SP500 1,530,000 pesos. Aquí las aportaciones netas que estamos realizando de nuestros pagos mensuales de estos 7 años son 672,000 y las aportaciones más el enganche es de 872,000. Entonces, en un ejemplo para la SOFIPO, vemos que los intereses obtenidos durante este periodo de tiempo es de 376,000 pesos y es casi el doble, un poquito menos del doble para la parte de la inversión en bolsa. Entonces, esto, pues bueno, considerando que a lo mejor en bolsa es más volátil, nos da un poquito de miedo. Entonces, aquí dependería del perfil del inversionista que tengamos para hacer esta parte. Y una de las consideraciones que estamos viendo es de que en 7 años yo creo que se me hace un tiempo considerable de hacer esta medida de rentar y esperarnos. ¿Por qué?
porque estamos viendo que estamos obteniendo muchísimo mejores resultados para dar un enganche muchísimo más alto. Ahora bien, cuando pensamos en adquirir una casa, normalmente vamos en tiempos de entre 15, 20 años. Pagar una casa a 10 realmente sería olvidarlo o no tener que pagar nada en algún momento si juntamos el monto. Pero si estamos pensando esta parte de poder pagar la menor cantidad de intereses, pues bueno, creo que es un costo de oportunidad bastante considerable el hecho de sacrificarlo, si lo quieren ver así, 7 años de seguir rentando, pero adquirir montos más altos. Entonces, si por ejemplo consideramos un monto más razonable en años, que serían 10, vemos que pues aquí ya la magia del interés compuesto nos ayuda bastante. Entonces vemos que por la parte de las aportaciones netas durante estos 10 años son 960,000 pesos, casi el millón. Ya es 1,160,000 con el enganche que teníamos en un inicio. Pero vean cómo ya por estos 3 años se dispara bastante. Tenemos más de 700,000 pesos en rendimientos a través de Sofipos. Y la parte de la bolsa, pues bueno, prácticamente ya tenemos más rendimientos obtenidos que nuestras aportaciones netas entre enganche y nuestras mensualidades. Entonces, en ambos ejemplos vemos que ya tenemos un monto bastante considerable, hablando de 1 millón, casi 2 millones en el caso de la Sofipo, y en la parte del SP500 tenemos pues 2,600,000 pesos prácticamente. Entonces, ¿cuál es la alternativa o la propuesta que yo doy? Es que si queremos adquirir una propiedad, busquemos hacerlo de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que nos pasemos una parte de nuestra vida a buscar una renta, algo económico, algo modesto de nuestras posibilidades, y que tratemos de mandar esa simulación o esa mensualidad que teníamos destinada al crédito a una inversión a largo plazo, y la cual pues tendríamos un monto más considerable. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Para la parte de la SOFIPO, son sociedades de crédito que ya todos conocemos, que tienen el seguro de Prosofipo, que cubre aproximadamente 170,000 pesos, con base en los siguientes años. Esto va a ir subiendo porque, bueno, es con base a las sumas, y las sumas cada año suben. Entonces, a muchos les pudiera parecer muy riesgoso tener tanto dinero invertido en una sola SOFIPO. Tenemos casos en que las SOFIPOs han quebrado y demás. Entonces, aquí las consideraciones es tenerlo distribuidas en varias SOFIPOs, la cual reduciría bastante ese riesgo, tener un poquito de los montos por arriba del seguro de Prosofipo y estar monitoreando la parte del NICAP en cada una de ellas. Entonces, ahorita pudiéramos pensar en las Sofipos más populares que tenemos: Supertasas, Cubo Financiero, Finsus, Invercamex, que es otra muy buena, que luego si quieren déjenme en los comentarios y hago un video referente a otras Sofipos que dan buenos rendimientos y son bastante seguras. Obviamente todas están reguladas y bueno, pudiera ser una alternativa. Y la parte de la bolsa, pues bueno, hacemos la volatilidad de la bolsa, pero bueno, los rendimientos son mayores y vemos los resultados realmente que estamos consiguiendo, pues prácticamente más de rendimientos que de lo que estamos aportando. Entonces, pues bueno, vemos que a través de los años es posible. Obviamente esto influye que tenemos que tener disciplina, compromiso, y bueno, si queremos adquirir esta propiedad, conllevaría esta parte de ser disciplinados y estar haciendo este tipo de inversiones. Ahora, otras consideraciones que es importante revisar es que el pago de la renta durante el periodo, eso va a ser importantísimo. Por eso el monto de la mensualidad se ve reducido. El aumento de la vivienda durante el periodo. Esta vivienda partimos que vale 2 millones, pero con el paso de los años va a tener un aumento la propiedad o las propiedades. Aquí pudiera ser entre el 4 o 5%, que es la parte de la inflación, pero bueno, esto al final es mejor que pagar los créditos. Entonces, al final, aquí pudiéramos pensar en primera instancia, no, pues ya tengo un monto muchísimo mayor de lo que requería, ¿no? Pero bueno, probablemente necesitaríamos buscar algo más modesto para pagar, o una propiedad. Ya no tendríamos que pedir un monto del 90%, probablemente ya tendremos entre un 70 o un 80%, y solamente tendríamos que pedir un 20 o un 15 o máximo un 25% de esta parte. Y otras
cuestiones a revisar es que el aumento de la mensualidad va a crecer considerablemente cuando ya solicitemos el crédito. Entonces, porque no pagaríamos renta, entonces la mensualidad quedaría más cómoda en el sentido de que como ya no son montos tan altos o el crédito por el que vamos yendo va a ser del 90%, sino del 20, 25, 15, bueno, los mensualidades que nosotros demos van a ser muchísimo mayores al crédito que ellos nos den, entonces se va a ver beneficiado en el tiempo y en los intereses. Este, la parte de que ya se explicó, que contamos con un monto más alto de enganche. Y otro aspecto que es muy importante es que bimestralmente haces aportaciones a capital. Entonces, esto va directamente proporcional al tema del apoyo Infonavit. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros pidamos un crédito de entre el 10, 25, 30% máximo 25, nosotros vamos a pagar mensualidades realmente altas por esta posibilidad y aparte de manera bimestral, con este apoyo del Infonavit se van a ir aportaciones a capital que va a reducir bastante esta situación del pago de intereses. Y aparte, con el paso de estos 10 años, vamos a tener también un monto mayor en el tema de nuestra subcuenta del Infonavit. Y bueno, esto pues pudiera ayudar a cubrir otros gastos. Cuando optamos por esta posibilidad de apoyo Infonavit, se ven beneficiados porque nuestro monto en la subcuenta es muy alto y se pueden cubrir seguros porque la parte del tiempo va a ser más corto, gastos notariales, etcétera, pues se pueden cubrir o se pueden tomar desde la subcuenta y bueno, entonces ahí reduciríamos bastante. Entonces yo considero que esta es una manera de poderse, de poder adquirir una casa a través de los años sin tener que sacrificar tanto. Al final sí vamos a tener que pagar un monto si lo queremos ver así de intereses y demás, pero ya no es lo mismo pagar durante 20 años el doble de lo que nos prestaron, a tener que sacrificarnos o esperarnos un poco, porque yo no lo consideraría un sacrificio porque simplemente es esperar el tiempo, pasar 10 años, creo que se me hace considerable cuando vamos a tener una deuda de 20 si lo hacemos de una manera tradicional, y bueno, creo que los beneficios son realmente grandes. Ahora bien, imagínense que alguien se quiere esperar pues los 13 años, entonces vemos que aquí el monto pues bueno, se dispara 3 años más y vean, probablemente aquí ya pudiéramos comprar la propiedad de contado, ¿no? Considerando el hecho de, este, de que la propiedad entre esos 3 años obviamente va a subir de valor, va a tener la parte de la plusvalía, que en ocasiones no todas las delegaciones, no todas las zonas tienen una plusvalía, eso hay que considerarlo. Y pues bueno, aquí la ventaja es que el tiempo fue menos corto, pasamos de 20 a 13 años, pudimos pagar la casa de contado, no nos descapitalizamos tan grande, tan fuertemente, y ya tenemos los montos que destinamos para vivienda y demás, pues para empezar a seguir nuestras inversiones para nuestro retiro u otras cosas, o un viaje, lo que nosotros queramos, las metas que nosotros queramos. Entonces vemos que con el paso del tiempo es mejor seguir rentando, invertir lo que podamos o lo más que podamos en algunos instrumentos como estos de inversión, y con el paso del tiempo, pues bueno, nos podemos hacer de nuestra casa este, sin tener que pagar interés en algún momento. Vean, aquí con 13 años, ejemplo, pudiéramos decir, aventajamos o nos ahorramos 7 años, pagamos una propiedad de contado, no nos vamos a descapitalizar tan grandemente y bueno, nos quitamos esa cuestión de las deudas. Entonces, esta es mi alternativa, esta es mi opinión. Ustedes pueden buscar otros instrumentos de inversión más modestos o más agresivos, va a depender mucho de ustedes, pero bueno, más que nada es cubrir el hecho de que sí es posible, y obviamente a largo plazo, y que hay que tener ciertas consideraciones y que al final pues nos podemos poner como objetivo poder adquirir una propiedad de esta magnitud y con montos relativamente más bajos en cuestión de la mensualidad que estar pagando mensualidades tan altas de 16,000, 17,000, 18,000 pesos como lo vimos. Entonces, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, compártanlo, suscríbanse al canal, activen la campanita para cuando suba más videos de este tipo, pues bueno, les llegue la notificación. Y si quieren que haga simulaciones de otro tipo de créditos, que revisemos otras partes, otros tipos de inversiones, pues déjenlo en los comentarios y trabajamos. Que tengan una excelente tarde.